se ha quitado todo inconveniente, se ha quitado todo obstáculo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, que esta enseñanza pueda tocar los corazones, sea revelando a cada vida, a cada corazón lo que tú quieres, Dios. Úsame para tu gloria y para tu honra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Dios y Señor nuestro. Aleluya. Está tomando notas. Vamos a hablar en esta noche de los salmos. Cada libro tiene una enseñanza y esta enseñanza es particular. Hay cosas que son generales, pero cada libro habla al corazón del que lee. Y especialmente los salmos nos hablan y nos enseñan cómo hablar con Dios. Los salmos nos muestran varias etapas de las emociones, nos muestra si estamos tristes, si estamos alegres, si estamos desesperados, angustiados. Ahí vamos a ir mirando qué nos dicen los salmos. El libro de Salmos es una colección de canciones y oraciones que expresan todo lo que el corazón humano siente. Si está alegre, si está triste, si está agradecido, si hay arrepentimiento, si tiene confianza en el Señor. Está escrito por diferentes autores como David. Y estos poemas nos enseñan a acercarnos a Dios en cada circunstancia de la vida. Por eso cuando tenemos una necesidad, buscamos los salmos y ellos nos van a guiar a cómo hablar con el Señor, cómo expresarnos, cómo pedirle, cómo derramar nuestro corazón delante de Él. Y en estos poemas encontramos desde la alabanza más exaltada hasta el clamor más profundo. Los salmos nos recuerdan que Dios está cerca, escucha nuestras oraciones y es digno de toda adoración. Mire qué cosa más hermosa. Los salmos nos hacen entender que Dios está junto a nosotros, está con nosotros, que escucha cuando nosotros le pedimos, cuando hablamos con Él. Y además de eso, nos enseñan a adorar. En el canon hebreo, los salmos aparecen entre los escritos que tuvimos. Hay una serie de libros que se llaman los escritos. Allí aparecen los salmos. El nombre les viene del griego salmos, con P, que significa una canción cantada con instrumentos de cuerda. Esto es lo que significa un salmo, una canción cantada con instrumentos de cuerda. En la Biblia hebrea no aparece un nombre específico para la entera colección de salmos. En la literatura rabínica, el nombre que se usa es Sefer Tehilim. Y aunque el número de salmos es de 150, debe tenerse en cuenta que la Septuaginta combina en uno los salmos 9 y 10, y así como los salmos 114 y 115. Entonces te va a dar un número diferente porque los está agrupando. Mientras que por otro lado los salmos 116 y 147 se dividían en dos cada uno. Esto explica la diferencia que a veces se nota en la numeración de los salmos. En la literatura del Oriente Medio existen otros ejemplos de colecciones de poemas o canciones en la forma de salmos. O sea, no solamente el libro que nosotros tenemos como salmos es la única colección de cantos, es la única colección de alabanzas al Señor. Hay otros
otras colecciones también de poemas o canciones. ¿Quién escribió el libro? Bueno, el libro lo escribieron varios, entre ellos el rey David. A él se le atribuyen 73 salmos. Hay 50 que no se conoce quién los escribió, y los salmos restantes fueron escritos por Asaf, los descendientes de Coré, por Salomón, por Moisés, Emán el Esraíta y Etán el Esraíta. Entonces fueron varios los autores del libro de los Salmos. Y como es una colección, entonces se puede entender fácilmente por qué tiene varios autores. Fue escrito en el tercer siglo antes de Cristo. Fue escrito para los judíos y fue escrito de diferentes lugares. El libro de los Salmos fue el himnario de los hebreos. Una gran cantidad de himnos que cantan los cristianos hoy en día han tomado su letra de los Salmos. Este libro está compuesto por 150 poemas, algunos de los cuales son de una gran belleza expresiva. Entre ellos tenemos el Salmo 1, el 19, el 22, el 23, 90, 100 y 103, que lo señalan como los más destacados por su expresión. Miremos un poquito qué nos dice el Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que él hace prosperará. Mire qué bonito, qué hermoso esto que nos dice el varón. Aquí podemos encontrar al varón como si fuera Cristo, porque fue el único que pudo cumplir toda la ley, vivir la ley. Y porque la Biblia dice que el primer hombre, Adán, y el segundo Cristo. Entonces lo podemos mirar aquí como el que lee, que medita, que practica, que vive la palabra, como si fuera Cristo. Por eso dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. El Salmo 19 también es otro salmo digno de mirar por su expresión. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El cielo nos está hablando de la creación, el cielo nos está hablando de la existencia de Dios, porque dice que un día emite palabra al otro día y una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay dicho ni palabras ni es oída. Por toda la tierra salió su voz y hasta los confines de la tierra su palabra. Aquí nos está hablando que la misma naturaleza nos hace entender de la existencia de Dios. Un día, otro día y la noche. El Salmo 22 también es otro de los salmos digno de tener en cuenta. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Aquí son las mismas palabras que expresó Jesús cuando estuvo en la cruz. Pero fíjese que los salmos fueron escritos muchísimo tiempo antes de que viniera Cristo a la tierra. Sin embargo, ya en los salmos podemos ver allí la expresión que dijo el Señor. El versículo 2 dice, Dios mío, clamo de día y no oyes, y de noche y no hay para mí silencio, pero tú eres santo,
tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Qué hermoso, qué bello poder entender que tú eres Dios y que a pesar de que no me escuchas, tú estás y seguimos esperando en ti. Que haya siempre esa seguridad, esa confianza de poder esperar, aun cuando no estemos viendo en el momento, pero se dará. El Salmo 100 y el 103. Vamos a mirar el 103, un poquitín nada más de cada uno, porque no podemos ver tanto. El 103 nos dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que redime del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es el que hace justicia a favor de todos los oprimidos. Mire qué bonito cómo habla aquí el salmista. Está hablándole al Señor, el único que puede y quiere bendecir nuestras vidas. Hablando de la fecha en que fue compuesto este libro, dice que vienen desde la monarquía hasta el tiempo después del exilio, la primera monarquía. Recordamos que la primera monarquía fue la de Saúl. Y entonces dice aquí que desde ese entonces aparecen los salmos. Antes de Saúl era el mismo Dios que los direccionaba. El primer rey fue Saúl, y hasta después del exilio, cuando ellos volvieron a Israel. Aproximadamente año 1000 a 400 antes de Cristo. La colección en su forma presente puede ser parte del movimiento de reforma reflejado en Crónicas y Esdras Nehemías. Esdras Nehemías dice aquí porque era un solo libro en un principio. Y en Crónicas nos hablan ahí de la reforma, y nos hablan cuando llegaron llegaron los otros reyes y volvieron otra vez a hacer cuando tenían victoria los jueces llegaban otra vez al templo, otra vez adoraban y volvían otra vez al Señor. ¿Cómo vamos a leer los salmos? Este libro nos puede ayudar a expresar los sentimientos más profundos. Mire que está hablando sentimientos. No importa si es gozo o tristeza, paz o angustia, esperanza o desesperación. En este libro vamos a encontrar todas las emociones reflejadas. Nuestras emociones las vamos a encontrar reflejadas en alguno de los salmos. Son 150 salmos. Ahí podemos encontrar cómo está nuestra situación, nuestra condición, y por eso ahí buscamos, o de acuerdo a la necesidad, cómo hablar con Dios. Las palabras escritas en este antiguo himnario son tan relevantes para las alegrías y desafíos de hoy en día, que puede que nos hagan pensar que fueron escritas para abordar nuestra situación actual. O sea, es un libro que, a pesar de ser tan antiguo, es un libro de actualidad. Encontramos allí lo que cualquiera de nosotros puede estar viviendo. Dice: algunas de estas oraciones poéticas están dirigidas a Dios. Cuando está diciendo oraciones, está hablando de hablar con Dios, está hablando de derramar nuestro corazón, está hablando de decir, papá, siéntate aquí conmigo, vamos a conversar, te voy a decir cómo está mi corazón hoy, te voy a mostrar lo que está dentro de mí. Entonces,
Aquí hay oraciones de gratitud y alabanza, confesiones de arrepentimiento o peticiones de intercesión. Cuando hablamos de intercesión es porque estamos pidiendo por otro. Así que todo esto lo encontramos en los salmos. Cuando hay un arrepentimiento, me duele haber pecado contra el cielo y contra ti. Ya no volveré a hacer lo mismo. Esto es el arrepentimiento. Y la alabanza, pues sabemos que es, eres hermoso, eres grande, eres poderoso, eres el rey. Tengamos en cuenta que los salmos son poesía, no son composiciones doctrinales. Como no es doctrina, por eso es que aparecen los sentimientos y las emociones de las personas, como nos encontramos nosotros. Por lo general, sus autores se enfocaron principalmente en reflejar sus emociones más profundas, en vez de exponer verdades teológicas. Pensemos en los salmos como si fueran anotaciones en un diario. Reflejan el trato más íntimo de individuos con Dios. No está hablando del trato más íntimo, o sea, me presento delante de Dios tal cual soy, sin querer justificarme, sin tapujos, sin dar excusas, sino, Señor, hice lo que no debía hacer. Señor, hoy mi alma está muy triste, triste hasta la muerte. Señor, levántate contra los enemigos, porque tengo ganas yo de vencer a los enemigos porque me atacan. Ahí vamos mirando. El lenguaje poético nos invita a leer tanto con el corazón como con la mente, trayendo aplicación a todas las áreas de nuestra vida. Así es, cuando miramos este libro, nuestro corazón se derrama, pero también con el entendimiento, con la mente, para poderlo aplicar a nuestras vidas. Lo que le dije al inicio, cada libro trae enseñanzas generales y particulares, y esa es la idea de poder estar aquí cada semana mirando los libros de la Biblia. ¿Qué habla a mi vida? ¿Qué quiere el Señor corregir en mí? ¿Qué debo dejar? ¿Cómo aplicar? ¿Qué me dice a mí? Esa es la manera de leer la Biblia. El contexto histórico de los salmos. El escenario de los salmos es doble. Muestran los hechos de Dios en la creación. Allí como leíamos ahorita que dice, un día a otro día y la noche, habla de la creación. Y habla también de la historia de Israel. No solamente habla de Dios, la naturaleza, sino que habla la historia de Israel. Históricamente los salmos varían en tiempo desde el origen de la vida a los gozos post-exílicos, o sea, desde el inicio allá. Dichoso el varón que anduvo en consejo de sabios, hasta el tiempo de cuando ya fueron liberados y volvieron del exilio de los judíos que estaban en Babilonia. Temáticamente, los salmos cubren un amplio espectro de tópicos. Como ya estamos mirando, es muy amplio todo lo que relata, lo que cuenta, lo que vemos en los salmos. Y van desde la adoración celestial a la guerra terrenal. En un momento podemos estar nosotros delante de Dios, adorándole allí, reconociéndole Dios y Señor, creador del universo, creador de todo lo que hay, el Dios de todo poder, como también a través de los salmos podemos nosotros entrar a una guerra terrenal. O sea, aquí en la tierra contra nuestros enemigos, contra los que nos atacan, contra los que se levantan, contra los que maldicen, contra los que quieren cerrar las puertas para que no avancemos, una guerra
aquí en la tierra. Los salmos recolectados fueron el libro más largo en la Biblia y el libro que se cita con mayor frecuencia en el Nuevo Testamento. El Salmo 119 es el capítulo más largo en toda la Biblia. Dice aquí que es el libro que se cita con mayor frecuencia. El mismo Jesús citó muchas veces el libro de los Salmos. A lo largo de las edades, o sea, a través de los tiempos, los salmos han retenido su propósito original. ¿Y cuál es ese propósito? Producir la alabanza y adoración apropiadas a Dios. A veces queremos alabar a Dios con algunas expresiones que no expresan lo que es Él, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero con los salmos aprendemos no solo a pedir y a mostrar nuestro corazón, sino a alabarlo y adorarle. Recuerden que el Señor, o recordemos que el Señor quiere llevarnos a que seamos adoradores. Al final de todo lo que Dios quiere hacer, de que seamos guerreros, que nos levantemos, es que seamos adoradores más que todo, porque Él es digno de toda adoración y de toda alabanza. Temas históricos y teológicos. El tema básico de los salmos es vivir la vida real en el mundo real, donde dos dimensiones operan simultáneamente. Vivir la vida real no es pensando en cosas que son ficticias, no. Es vivir con los pies sobre la tierra, pero a la par también es estar en la presencia de Dios que está en los cielos. Entonces, por eso dice dos dimensiones. Una realidad horizontal o temporal, la tierra, donde estamos parados. Y una realidad vertical o trascendental, es hacia arriba, hacia el Señor, hacia los cielos. Y la horizontal es temporal, es el tiempo que tenemos aquí, que vivimos. El libro de los Salmos presenta una amplia gama de teología. Cuando hablamos de teología, estamos hablando del estudio del Señor. Teo, de Dios, y logo, que es estudio. Prácticamente envuelta en una realidad diaria. Nos enseña una amplia gama de teología envuelta en una realidad diaria, el día a día. La pecaminosidad del hombre es documentada concretamente, no solo a través de los patrones de conducta del impío, sino también por los tropiezos periódicos de los creyentes. ¿Qué nos está diciendo esto aquí? Están hablando los salmos del pecado que comúnmente comete todo ser humano. Y habla también de los tropiezos que podemos tener nosotros como creyentes. La soberanía de Dios es reconocida por todos lados, pero no a expensas de la responsabilidad humana genuina. Dios es soberano y lo vemos en los salmos y lo vemos en cualquiera de los libros. No es responsabilidad de nosotros lo que Dios hace. Frecuentemente la vida parece estar fuera de control y sin embargo todos los acontecimientos y situaciones son entendidos a la luz de la providencia divina como estando en el camino correcto de acuerdo al tiempo de Dios. Parece que estuviera fuera de control, pero Dios está en control de todo. En el tiempo de Dios. El diseño general del libro de los Salmos. Para apreciar el diseño general del libro,
conviene empezar por el final. ¿Por qué empezar por el final? Porque dice que uno de los objetivos del libro de los Salmos es la adoración al Señor. Y los últimos capítulos tienen 5 poemas de alabanzas al Dios de Israel, cada uno con la palabra aleluya. En hebreo, esta palabra es un mandato que dice alaben allá, abreviatura del nombre divino Yahvé. O sea, cuando decimos aleluya, es una orden, hay que alabarlo. Una orden es para cumplirla. Yahvé, esta elegante conclusión en 5 partes parece muy intencional e invita a preguntarse si otras partes del libro también fueron diseñadas. O sea, nos está diciendo aquí que hubo un diseño especial y reunieron los últimos 5 libros o 5 poemas, perdón, para alabar a Dios. Empiezan diciendo aleluya. Hay detalles que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero estos últimos capítulos empiezan diciendo aleluya. Miremos un poquito para ver. Salmo del 146 al 150. Ay, 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 ay. Dice aquí, el 146, aleluya, así empieza, aleluya. Alaba, oh alma mía, al Señor. El Salmo 147 dice, alabad al Señor porque Él es bueno. El Salmo 148 también empieza, aleluya, alabad al Señor desde los cielos, alabarle en las alturas. El 149 igual dice, aleluya, cantar al Señor un cántico nuevo. O sea, aquí lo estoy corroborando lo que nos dice el escrito, que estos 5 capítulos nos hablan siempre de alabar al Señor. Pero fue hecho de una manera intencional y entonces cabe la pregunta si el resto del libro también fue hecho de manera diseñada así como agruparlos. Y si vemos que ellos están agrupados, cosa que de pronto se nos pasa por alto. Leemos los salmos y no nos damos cuenta que ellos están en 5 libros, tienen 5 secciones o 5 libros. Si prestamos mucha atención a los títulos de los poemas, veremos que en 5 lugares diferentes, los traductores de la Biblia incluirán los títulos del libro 1 al libro 5, cosa que se nos pasa por alto, pero ahí está escrito. Si usted mira en la Biblia, la Reina Valera lo tiene. Cuando empieza el Salmo 1, arribita tiene un título y dice libro 1. Y el Salmo, pero todos no lo tienen. Un momentito. El Salmo 1, antes de decir el Salmo 1, dice Salmos, libro 1. Y si vamos al capítulo 43, Salmo, sí, 43, también dice arriba, libro 2, pues ya le digo cuál es. Si el 42 dice, antes de empezar el Salmo dice libro 2, y así vemos en cada parte las 5 divisiones que tiene el libro de los Salmos. Y la Reina Valera también los tiene. Pero algunas Biblias no lo tienen, porque aquí tengo una Biblia de estudio y no tiene la división de los libros, pero una normal de la Reina Valera tiene la división. Libro 1 al libro 5. Todo el libro de los Salmos
se ha dividido en 5 libros o secciones. Y aquí tenemos los salmos donde aparecen las divisiones. Salmo 3 al 41, el Salmo 42 al 72 sería el segundo, el Salmo 73 al 89 tercero, Salmo 90 a 106 el cuarto, y 107 a 145 sería el quinto. Ahí donde aparecen entonces los otros 5 libros que son de Aleluya. La razón de estas divisiones es que cada sección tiene un poema final que concluye con una línea similar que parece un añadido editorial. Por ejemplo, dice, sea bendito el Señor Dios de Israel para siempre. Eso debe aparecer en Salmo 41, 13. Salmo 41, 13. Y el Salmo 72, 19. Miremos a ver. Salmo 41, 13. A ver cómo termina. Dice así. Termina. Bendito sea el Señor. En su versículo 13, el 41 dice, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por siglos de siglos. Amén y amén. Entonces la otra sección es el Salmo 73, 89. Salmo 73, 89. Dice aquí al final, pero yo hallo mi dicha en acercarme a Dios, he puesto mi confianza en el Señor Dios para contar todas tus obras. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que los demás salmos que están dentro de esa sección deben terminar de la misma manera. Miremos qué nos dice el Salmo 72, dice, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. El Salmo 73, pero yo hallo mi dicha en acercarme a Dios. He puesto mi confianza en el Señor Dios para contar todas tus obras. Está hablando de la confianza. No son como que las mismas palabras, pero sí es lo mismo que está expresando en cada sección. El Salmo 1 y 2 es la introducción a los temas clave de los salmos. Estos salmos sirven de introducción al libro. Estos claramente se distinguen del resto del libro 1. Estamos hablando, se distinguen del libro 1 debido a su autoría. Son anónimos, mientras que la mayoría de los salmos del primer libro están vinculados al rey David. Su contenido también es único. El Salmo 1 comienza celebrando a la persona que es bendecida porque medita en la Torá, o sea, en la ley, leyéndola con oración y obedeciendo. Entonces, estos dos salmos son diferentes del resto. Estos dos salmos no tienen un autor reconocido. Y hablan de la bendición del que camina en la ley, que dice que medita en ella de día y de noche, será como árbol plantado junto a aguas de reposo que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Bendito el Señor. La palabra hebrea Torah simplemente significa enseñanza. Cuando decimos la Torah, estamos hablando de un libro que enseña. Pero también se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia que contienen las leyes fundamentales del judaísmo. O sea, podemos ver, cuando decimos Torah, bueno, es un libro que nos enseña, pero podemos decir también, son los 5 primeros libros de la Biblia que nos muestra
las leyes. Parece que la palabra tiene ambos significados en el libro 1. En el libro 1 puede significar la enseñanza que tiene y puede significar también que son las leyes las que tenemos que seguir, porque dice que medita en la ley. El libro de los Salmos que se ofrece como una nueva Torá que enseña al pueblo de Dios sobre la práctica de la oración durante toda la vida, mientras se esfuerzan en obedecer los mandamientos de la primera Torá. Nos enseñan a orar los salmos, por eso debemos mirarlo, por eso debemos tenerlo en cuenta. El Salmo 2 es una reflexión poética sobre las promesas de Dios al rey David, relatada en 2 de Samuel 7. Dios le anunció a David que de su linaje surgiría un rey mesiánico, es decir, el ungido, el Mesías, el Cristo, que establecería el reino de Dios sobre el mundo, derrotando el mal y la rebelión entre las naciones. El Salmo concluye diciendo que todos los que se refugian en este rey mesiánico serán bendecidos. La misma palabra que se usa al comienzo del Salmo 1. O sea, el Salmo 2 es muy parecido al Salmo 1, diciendo allí la bendición que hay para los que caminan en la palabra. Juntos, estos dos poemas nos dicen que el libro de los Salmos está diseñado para ser el libro de oración del pueblo de Dios, que se esfuerza por ser fiel a los mandamientos de la Torá y espera el reino mesiánico. Mire cómo este estudio nos está hablando una y otra vez. Es el libro que nos lleva a orar, es el libro del pueblo de Dios. Y de pronto muchas veces nosotros dejamos de lado el libro de los Salmos, cuando es uno de los libros que debíamos tener nosotros como que a diario para poder llegar delante del Señor. Dice aquí que el pueblo de Dios que se esfuerza por ser fiel a los mandamientos de la Torá, o sea, la ley del Señor, y espera el reino mesiánico. Nosotros estamos esperando la venida del Señor, estamos esperando que vuelva para levantar su iglesia. Un fenómeno comúnmente mal entendido en los salmos es la asociación que con frecuencia se desarrolla entre el uno, o sea, el uno es el salmista, el que lo escribe, y los muchos, o sea, el pueblo de Dios, el pueblo teocrático. Casi todos estos casos ocurren en los salmos del rey David. Hubo una relación inseparable entre el gobernador mediador y su pueblo. Como iba la vida para el rey, así iba para el pueblo. Además, algunas veces esta unión explica la relación aparente entre el salmista y Cristo en los salmos mesiánicos. Hablándonos aquí de los salmos mesiánicos, nos habla de la relación que hay entre la persona y Cristo. Los salmos mesiánicos son aquellos que hacen referencia a Cristo y son interpretados en el Nuevo Testamento como profecías sobre él, o sea, sobre el Señor, no solamente de su venida, sino también de su muerte. Ejemplo, el Salmo 2:1 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus puertas. Aquí
está hablando este salmo que fue escrito tantos años antes de la venida del Señor, está hablando de Cristo. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. El Salmo 8, el 16 y muchos más aquí son los salmos que tenemos como ejemplo de salmos mesiánicos. Están hablando de Cristo, del Mesías, por eso se llaman mesiánicos. Hay otros salmos que encontramos y se llaman los salmos imprecatorios. Estos salmos pronuncian maldición y pueden ser mejor entendidos con esta perspectiva. Miremoslo así, como el representante mediador de Dios en la tierra. David oró por juicio sobre sus enemigos, debido a que estos enemigos no solo estaban lastimándolo a él, sino que primordialmente estaban lastimando al pueblo de Dios. En términos definitivos, desafiaron al Rey de Reyes, el Dios de Israel. Y tenemos allí los salmos que son imprecatorios. Estos salmos imprecatorios hablan palabras fuertes, palabras de juicio contra los enemigos. El Salmo 5, miremos cómo nos dice. Es fuerte y por eso a veces no podemos comprender cómo un libro que viene del Señor lanza tantas maldiciones, pero es contra los enemigos. Y este salmo es el salmo de David. Escucha, oh Señor, mis palabras, considera la meditación mía. Estad atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré a ti y alzaré mi mirada, porque tú no eres un Dios quien ame la maldad, el malo no habitará junto a ti. No estarán los insensatos delante de tus ojos. Tú aborreces a todos los que obran iniquidad. Destruirá a los que hablan mentira, al hombre de sangre y de engaño abominará el Señor. Y yo en la multitud de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia el templo de tu santidad en tu temor. Aquí está hablando, dice aquí en el 10, desbarátalos, oh Dios, caigan de sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Y se alegrarán todos los que confían en ti, para siempre darán voces de júbilo. O sea que se van a alegrar por el sufrimiento de los enemigos. Otro salmo también es el Salmo 6. Dice, oh Señor, no me reprendas en tu furor, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque yo estoy debilitado. Sáname, oh Señor, porque se estremecen mis huesos. Mi alma a sí mismo está muy turbada. Y tú, Señor, ¿hasta cuándo? Vuelve, oh Señor, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Quién te lo hará en el sepulcro? Me he consumido fuerza de gemir todas las noches, inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están carcomidos de descontentos, han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los obradores de iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi lloro, el Señor ha oído mi ruego, ha recibido el Señor mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, de repente se volverán y serán avergonzados. Está hablando muy claramente aquí cómo el salmista le pide a Dios, que es un Dios bueno, que es un Dios de amor, que es un Dios que perdona, le está pidiendo que se levante contra los enemigos, que los acabe, que los aniquile y que sean avergonzados. Entonces, hay momentos en que no se entiende cómo es posible que esto esté aquí, pero es porque se levantan no solo contra David, sino que se levantan también contra el pueblo de Dios. El Salmo 69, versículo 23-24 dice,
Derrama tu enojo sobre ellos, que les alcance el ardor de tu cólera. Derrama sobre ellos tu indignación y que el ardor de tu ira los alcance. Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen, sobre los reinos que no invocan tu nombre. La dificultad de los salmos, la dificultad de estos salmos es reconciliarlos con la ética de amor, la misericordia y la paciencia que se encuentra en otras partes de la Biblia. Vemos un Dios paciente, un Dios que no se altera, pero aquí el salmista pide y Dios le concede. Vamos a dividir los salmos, o sea, vamos a clasificarlos. Por todo lo que hemos visto, por todo lo que habla de la creación, que habla de adoración, que habla de los sentimientos, de las emociones, que es tan amplio, entonces no es fácil clasificar los salmos por temas, de acuerdo con sus temas, estilo, etcétera, porque su verdad es amplísima y muchas veces un mismo salmo puede tener dos tipos de énfasis, pero de manera muy general se puede decir que sobresalen en este libro los himnos, o sea, las alabanzas, o sea, composiciones dedicadas a alabar la majestad y grandeza de Dios, así como su providencia. Otros se caracterizan por exaltar el papel de Dios como Rey del universo. Vamos a mirar el Salmo 8, que habla de la providencia del Señor. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los chiquitos y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? El hijo del hombre para que lo visite. Aquí está hablando de la grandeza del Señor. Aquí está hablando de lo que él ha hecho. Aquí está hablando de su majestuosidad. Bueno, Salmo 47 que dice que exaltan al Señor. Miremos qué nos dice el Salmo 47. Salmo 47 dice aquí en esta versión que tengo, se cree que fue escrito por Ezequías o Isaías. Dios reina sobre toda la tierra. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque el Señor, el Altísimo, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él sujetará a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Está hablando aquí el papel de Dios como rey. Bueno. Un grupo de salmos es dedicado a alabar la ciudad de Dios. Ya no solamente alaban al Señor, sino a la ciudad de Dios. Como decíamos que un mismo salmo puede tener dos características. Salmo 46 nuevamente nos dice, Dios es nuestro amparo. También dice que probablemente este salmo fue escrito por Ezequías. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, temblarán los montes a causa de su braveza. Hay un río cuya corriente alegra en la ciudad de Dios, el santuario de los tabernáculos del Altísimo. Aquí está hablando de la ciudad de Dios. Bueno, entonces cuando decimos que
Algunos salmos no sabíamos por quién estaban escritos. Este es uno de los que posiblemente pudo haber escrito Ezequías. Dos salmos se dedican a exaltar la gloria de la Torá. El Salmo 19 y 119. Este es un salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día y una noche a la otra noche declara sabiduría. Aquí está hablando la gloria de la Torá. Por toda la tierra salió su voz y hasta los confines de la tierra sus palabras. En ellos puso tabernáculos para el sol y él como un novio que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su giro hasta el término de ellos. No hay quien se esconda de su calor. Aquí estamos viendo, la ley del Señor es perfecta, que habla de la ley. O sea, está hablando de la Torá, que convierte el alma al testimonio del Señor fiel, que hace sabio al sencillo. Otras expresiones son de lamentaciones, tanto de carácter individual como comunal. El Salmo 44, 60. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste los pueblos y los arrojaste. Porque no se apoderaron de la tierra por su propia espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ello. Tú, oh Dios, eres mi rey, ordena victorias a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre pisotearemos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. Aquí también es otro salmo que aquí dice una llamada de auxilio del rey David. Otros contienen queja o causa de sufrimiento y alegan la inocencia del sufriente y piden el auxilio divino, como el Salmo 3 y el Salmo 5, pidiendo el auxilio del Señor. Salmo 3 dice, oh Señor, cuánto se han multiplicado mis enemigos, muchos se levantan contra mí, muchos dicen de mí, de mi vida, no hay para él salvación en Dios. Pero tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que mantiene en alto mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor, y él me respondió desde el monte de su santidad. Una queja, un sufrimiento, y están pidiendo auxilio. Salmo 5 también dice, escucha, Señor, mis palabras, considera la meditación mía. Está pidiéndole al Señor. Hay otros salmos que expresan confianza absoluta en Dios. Y es el Salmo 46. En ti estaremos confiados. No temeré. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Cuando está hablando que se traspasan los montes, mire, qué poder y qué confianza, a pesar de que vea que hay un sismo, a pesar de que vea todo lo que está sucediendo, él sigue confiando en el Señor.
Hay unos salmos que son solamente para dar gracias a Dios. El Salmo 66, el 67. Salmo 66, 67. Solamente para dar gracias. Gracias por tu misericordia, por lo que tú has hecho. Aclamad a Dios con alegría. A ver cuál es, sí. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad a la gloria de su nombre. Haced gloriosa su alabanza. Decid a Dios cuán terrible eres en tus obras. Por lo grande de tu poder se sujetarán a ti tus enemigos. El Salmo 67 también dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Hay los salmos que son llamados salmos reales, aquellos que saltan al ungido de Dios. Y los hay también los que tienen un carácter sapiensal, o sea, sabiduría. Los salmos 1, 34, 36 están hablando allí de la sabiduría que hay para dirigirnos al Señor. Y podemos agrupar los salmos como los que son de himnos, o sea, que cantan, los que tienen súplica, los que son de acción de gracia, los salmos reales que se refieren a los reyes, los salmos mesiánicos que se refieren profecías del Señor Jesucristo, y los cánticos de Sión, que son salmos didácticos y de sabiduría, más los salmos imprecatorios, que dijimos son aquellos que traen maldiciones y juicio contra los enemigos. Bueno, vamos a dejar hasta aquí por hoy. No hemos terminado el libro de Salmos. Todavía tenemos otras cosas pendientes. Pero vamos a leer este último aquí. Dice: como parte de los títulos de los Salmos, aparecen muchos términos técnicos cuyo significado ha quedado en la oscuridad. Los mismos traductores de la Septuaginta tuvieron que reconocer que la explicación de esas palabras era oscura para ellos. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Cuando nosotros miramos el libro de Salmos, encontramos algunas palabritas que están antes del Salmo, unas palabras que no las que entendemos, pero que tienen significado, porque todo en la Biblia tiene un significado, solo que nosotros no, ni las miramos muchas veces, pero tienen su importancia, y esa la vamos a dejar para la próxima clase el lunes, porque son bastantes. Por ejemplo, una de las que más mira uno es Selah, y no sabe uno qué significa esta palabra. Entonces la vamos a mirar la próxima clase, que es el lunes. Bueno, si hay algo más que anotar por ahí, ya hay algo que decir al respecto. En el nombre de Jesús. Bueno, nadie dice nada, nadie comenta nada. Hemos visto la importancia, hemos visto el beneficio de conocer los salmos para poder llegar al corazón del Señor. Entonces demos gracias, Señor Dios, Padre eterno, Padre bueno, Dios maravilloso, Dios sublime, Señor. Gracias, gracias por este tiempo. Gracias por cada vida que se conecta, Señor. Gracias por cada corazón que se abre para escuchar tus enseñanzas, Señor. Pedimos que tú sigas con cada uno, Señor, que aquellos que de pronto, Señor, de obstáculos, se han quitado sus obstáculos para poder recibir las enseñanzas, que aquellos que se han desanimado, Señor, puedan ser levantados, puedan comprender la importancia de la palabra, Señor, en nuestra vida y en nuestro corazón. Gracias, Dios, Padre eterno, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones.
Amén. Amén, pastora. Muchas gracias. Amén. Gracias, pastoradora. Bueno, bendiciones. Bendiciones, que descansen. Igual. Yane, acuérdate. Ay, pastora, le hice un arrocito de camarón. Está bueno tu negocio. Va a negociar con Camarón ahora. Bueno, Ya te está anunciándolo tanto y tráelo. ya se fue.